Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Iniciamos año nuevo. ¿Qué está pasando con las altcoins? Porque, hombre, parece ser que están teniendo un movimiento interesante. Nada del otro mundo, pero un movimiento interesante. Así que vamos a ver si podemos tener realmente un enero alcista para las altcoins. No tanto para Bitcoin, porque ya sabéis que Bitcoin sí, como no, nos interesa, pero sabemos que no muchos de los que veis mis vídeos holdeáis Bitcoin, o al menos tenéis una gran posición holdeando para largo plazo, y sé que en general nos interesan mucho más las altcoins. Así que, hombre, vamos a ver si realmente podemos tener una sensación bonita para estos próximos 3 meses e inicio de año. A nivel de fundamentales, durante este año 2025 tenemos que ver qué ocurre a nivel adopción masiva en las criptomonedas. Sobre todo, ya sabéis que a finales de enero Donald Trump ya asume su cargo como presidente en Estados Unidos. Vamos a ver si realmente saca algunas leyes interesantes y a quién nombra como presidente de la SEC, que eso ya se ha hecho, y veremos si a partir de aquí pueden ayudar un poco, sobre todo a las altcoins, que ya sabéis que han tenido muchísimas regulaciones estrictas a lo largo de estos últimos 4 años. Aparte de eso, ¿qué tenemos? Bueno, pues simplemente los datos de inflación en Estados Unidos, que sabéis que van a ayudar muchísimo para poder tener una mejor idea de qué ocurre con los tipos de interés durante este año 2025, porque en la última reunión de la Fed se puso muy seria y dijo que solamente habría 2 bajadas de tipos durante este próximo año y poco más. Yo creo que simplemente con eso vamos a ir viendo qué ocurre a lo largo de estos 3 próximos meses, que yo creo que es sobre todo una fecha muy importante. Empezamos con Bitcoin, que se encuentra actualmente sobre $97.150. Como bien veréis, de hecho, Bitcoin tampoco tiene nada del otro mundo. Estamos realmente ahora mismo comprendidos dentro de un rango. Nos encontramos, sí, por la parte alta del rango, pero seguimos dentro del mismo. Para mí es un rango que va aproximadamente entre $108.000 y la zona de los 90.000. De hecho, yo en esta última subida de mercado no he podido comprar, de hecho, muchas altcoins. Sí he realizado alguna compra parcial. Hemos comprado Ethereum, Solana, Link, BNB, por ejemplo, Eigenlayer, ENA, Hype, Grass o alguna de este tipo, pero lo cierto es que mis compras grandes yo personalmente las planteaba una vez cayésemos por debajo de la zona de los $90.000, y yo creo que esa caída la vamos a tener tarde o temprano. Lo único que debéis entender es que Bitcoin ahora mismo se sitúa en más o menos, vamos a decir, una situación similar a la que tuvimos desde marzo hasta prácticamente octubre. Estamos hablando de más o menos medio año sin salir de un rango consolidado. Hombre, yo creo que Bitcoin a lo largo de este próximo año 2025 sí que va a tener más movimientos alcistas, pero para ello también tiene que tener sus correcciones. Justo durante este mismo año hemos tenido varias correcciones, algunas de ellas han tardado más, otras han tardado menos. Como bien veréis, desde que subimos en febrero nos quedamos consolidando. Tuvimos una primera caída más o menos en marzo, una subida, y luego la siguiente caída grande se dio aproximadamente sobre mayo, es decir, Bitcoin estuvo casi 2 meses sin realmente dar una caída grande. Pues algo muy parecido puede suceder ahora. Lo único que debéis entender es que hay que tener un poquitín de paciencia, porque yo creo que los niveles interesantes van a llegar. Lo importante también es ver cómo va a caer el mercado y sobre todo también cómo va a dar sus movimientos alcistas, porque en la última caída del mercado las altcoins aguantaron mucho mejor las caídas, porque la dominancia en Bitcoin comenzó a caer un poquitín y a partir de ahí muchas de las altcoins pues han tenido rebotes bastante interesantes. Nada del otro mundo, tampoco os vengáis muy arriba, pero rebotes interesantes. Entonces mi plan se sigue manteniendo de la misma forma. Si yo realmente quiero comprar altcoins, lo que no voy a hacer es comprar altcoins mientras Bitcoin está en 105, 110.000 o incluso en la zona de los $100.000. Hombre, pues intentaré recomprar altcoins mientras estemos por la parte baja del rango, que es un rango que más o menos va desde $90.000 hasta los $108.000. De lo contrario, y si ya voy con una mentalidad más medio-largo plazo, mi idea sería recomprar cerca de los $80.000, entre $80.000 y más o menos 76,
37.000. Yo creo que ese nivel va a ser muy bueno ya con un planteamiento de cara, pues por ejemplo, marzo, abril, mayo de este mismo año, que tampoco sé si vamos a llegar, pero sería una idea bastante buena. Mientras tanto, haremos compras por la parte baja del rango y ventas por la parte alta. Y si rompe y se va sin mí, tampoco pasa nada. O sea, quiero decir, tampoco tengo que estar en todos los movimientos del mercado, pero entendemos que cuanto más altos nos colocamos y cuanto más tiempo pasa, pues es muy posible que empecemos a correr un poquitín de riesgo con algunas de las altcoins. Habría que deshacer alguna posición y esperar nuevas correcciones. Si nos fijamos, de hecho, en el mapa de liquidaciones de Bitcoin, ahora mismo comprendido en un pequeño rango de 100.000 hasta los 90.000 dólares, pues hay bastantes liquidaciones alrededor de los 91.000 dólares, como bien veréis por aquí abajo, y sobre todo bastantes liquidaciones acercándonos hasta la zona de los 98.000 dólares. Es decir, si nos fijamos ahora mismo en la gráfica de Bitcoin, muy probablemente por encima de este máximo anterior, que es el que tuvimos el 27 de diciembre, tengamos bastante liquidez. Es decir, todo este nivel sea posiblemente liquidez de los últimos shorts, las últimas caídas que se hayan abierto, con lo que muy probablemente el precio vaya a intentar tocar esa liquidez, y esa liquidez la tenemos en 98.000, un poquitín por encima del máximo anterior, y posteriormente ya la tendríamos en la zona de los 100.000, un nivel psicológico bastante importante. Quitando eso, realmente no tenemos mucho más, porque ahora mismo estáis viendo la gráfica de la última semana. Si no fuésemos ya un mensual, 3 meses o 6 meses, sí que vamos a ver zonas de mucha mayor liquidez, aunque ahora tampoco os creáis que tengamos nada del otro mundo. Y aquí lo interesante va a ser fijarnos en la dominancia, que es lo que os estaba comentando anteriormente. En teoría las altcoins se ven un poco mejor que Bitcoin y ahora explicaremos por qué. Cuando Bitcoin cayó el 20 y el 23 de diciembre rompió y creó sobre todo unos mínimos que se han eliminado a lo largo de estos últimos días. Aquí podéis comprobar el mínimo del 20 de diciembre y el del 23 de diciembre. Rompemos esa zona, intentamos recuperarla y como bien veis hemos tenido una subida interesante. Perfecto. Esto las altcoins no lo han tenido. ¿Por qué? Si nosotros nos fijamos en la gráfica de Ethereum, tuvimos el mínimo en 3.100 dólares y el siguiente mínimo lo tuvimos en 3.220. Ni uno de esos dos mínimos se ha tocado, con lo que es muy probable que las altcoins por ahora sigan con cierta fortaleza dentro del mercado. O simplemente, bueno, pues con irnos al ejemplo de Solana tendríamos exactamente la misma gráfica. Mínimo creciente y a partir de ahí, como bien veis, rompe, de hecho, en este caso Solana también incluso los máximos, porque se encuentra un poco más alcista que Solana. La dominancia en Bitcoin parece ser que está intentando entrar en una fase de corrección bajista, que esto es algo que nos vendría muy bien para estos 3 próximos meses con las altcoins, o al menos yo personalmente considero que tendríamos 3 mesecillos buenos, enero, febrero y marzo, de la misma forma que los tuvimos el año pasado, porque ahora mismo la dominancia en un gráfico H4 parece ser que está iniciando una fase de corrección. Como bien veis, tanto máximos como mínimos decrecientes. Esto es algo bastante positivo y no nos gustaría ver un cambio de estructura en esta gráfica, porque de lo contrario yo personalmente me voy a abstener de involucrarme demasiado con las altcoins durante las próximas semanas, porque se van a ver muy castigadas en los movimientos. Al final, tened en cuenta que ahora mismo tenéis a Bitcoin en 97.000, casi 300 dólares, y tenemos a Near Protocol en 5,45, a Polkadot en 7,2 y, por ejemplo, pues bueno, sin irme mucho más allá, a Cardano en 0,96, es decir, monedas que están en precios mucho inferiores a lo que realmente deberíamos estar viendo ahora mismo. Muchas de las altcoins ya tendrían que estar muchísimo más arriba, pero no se está dando el caso, así que un poquitín de paciencia y ver sobre todo cómo vamos viendo la gráfica de la dominancia durante los próximos días, ya que yo personalmente creo que en caso de no poder recuperar este mínimo y seguir con la tendencia bajista, deberíamos ver a la dominancia caer aproximadamente hasta el 55,6-7%. Hombre, no es una caída mega loca, obviamente, pero nos permitiría tener al menos unas semanillas buenas o al menos bastante alcistas con las altcoins. Quería también comentar un gráfico que yo me imagino que durante estos próximos días vais a ver bastante. Aquí tendríamos los retornos mensuales y trimestrales de Bitcoin. Esto es algo que yo personalmente no recomiendo que veáis demasiado. Sí, los ciclos se repiten, obviamente la altcoin season se repite, los ciclos de Bitcoin se repiten cada 4 años, bla bla bla. Pero eso no quiere decir que si en el año 2024 Bitcoin fue alcista, o Ethereum, por ejemplo, que aquí realmente ya no nos interesa tanto ni Bitcoin. Realmente aquí nos interesan más
más Ethereum, por ejemplo, ¿no? Porque al final veríamos cómo se comportan las altcoins. Si nosotros estamos viendo que Ethereum 2024 no hizo nada, no quiere decir que en 2025 no vaya a hacer nada. En enero, me refiero, porque cada mes es independiente, cada año es independiente. Tú no puedes comparar 2024 con 2025 porque no estamos teniendo las mismas condiciones de mercado. En 2024 estaban subiendo tipos de interés, en 2025 parece ser que los estamos bajando, ¿no? La inflación en 2024 a inicios se seguía manteniendo alta, ahora está disminuyendo bastante. En 2025 va a comenzar a ser presidente Donald Trump, en 2024 seguía Biden, con lo cual, coño, no es la misma situación que la que tuvimos el año pasado. Y al final, realmente mucha gente dice no, porque enero, febrero, marzo, lo cierto es que de hecho tendrían que mantenerse alcistas, ¿no? Porque si nosotros nos fijamos, desde más o menos 2017, este primer trimestre debería ser alcista. Realmente cogiendo una pequeña media, veréis que lo que sería la media de enero, estamos hablando de un 21% de revalorización. En febrero un 17% y luego en marzo un 22%. Si lo comparamos, por ejemplo, pues con junio, que más o menos es bajista, con julio, agosto, que están ahí, y luego con septiembre y octubre, que son meses un poco regulinchis para la gráfica de Ethereum. A eso simplemente quería llegar, que vieseis que no por X razón tenemos que tener la misma situación que el año anterior. Nosotros simplemente vamos a operar con lo que tengamos delante de pantalla. Y ahora mismo lo que yo estoy viendo en Ethereum es que si consigue romper por encima de los máximos anteriores, es decir, de la zona de los 3.545 aproximadamente, hombre, yo personalmente creo que deberíamos desplegar un nuevo movimiento alcista hasta $4.100, que son los máximos que tuvimos tanto en marzo como las últimas semanas, que os recuerdo que tocamos a principios de diciembre y nos hemos dado la vuelta. Desde 4.100 Ethereum ha tenido un retroceso de casi un 25%, un retroceso que nos está permitiendo comprar algunas monedas muchísimo más baratas. Pero aún así hay algo que a mí me ronronea mucho en la cabeza. Como bien sabréis todos, Ethereum ha sido muy bajista a lo largo de este año 2024. Yo ya no es ni que haya sido bajista, sino que ha sido una decepción por completo. Estamos hablando de que Ethereum no ha sido ni capaz de llegar a los máximos históricos del año 2021. En cuanto a precio, nos hemos quedado prácticamente alejados de esos máximos, bueno, un 20%, que si lo piensas no es tanto, pero Bitcoin estamos hablando que ha subido prácticamente un 40% adicional desde sus máximos del año 2021, con lo que, hombre, si lo comparamos con Ethereum estaríamos hablando que Ethereum desde este mismo punto tendría que haber subido aproximadamente casi hasta los $7.000. Entonces, bueno, pues sí que entendemos que realmente Ethereum ha sido completamente decepcionante, pero yo pienso algunas cosas y digo, hombre, ¿cómo es posible que Ethereum no pueda romper los máximos de marzo de este mismo año? Si tiene dos fundamentales muy importantes. En primer lugar, el dinero bloqueado que ha habido en su ecosistema a lo largo de este último año, 2024. Sí es cierto que no ha llegado a los máximos del año 2021, pero es que el de Solana tampoco. Solana, si nos fijamos, ha tenido un TVL aproximadamente que no ha llegado ni a 8.000, 9.000 millones. En el año 2021 tuvimos aproximadamente un TVL que se plantó en los 10.000 millones. Volvemos a comparar y decimos, bueno, vale, pues entonces Solana tampoco ha llegado a esos niveles, pero Solana sí que ha roto su anterior máximo histórico. Y volvemos de nuevo a la gráfica de Ethereum. Entonces yo pienso, hombre, si en más o menos 2024 nosotros hemos llegado a tener un TVL aproximado de 66, 67 mil millones y a lo largo de octubre, noviembre y diciembre hemos llegado a tener casi 80.000 millones de dólares bloqueados en ese ecosistema, digo, hombre, ¿y por qué Ethereum entonces no está subiendo? Pero no solamente eso, sino que si nos vamos a reflejar algunos datos, como por ejemplo los ETFs de Ethereum, que sabéis que se han aceptado a lo largo de este verano 2024, no sé si fueron en julio o agosto, fijaos que comienzan a cotizar y de hecho empiezan con días muy malos, pero a lo largo de estos últimos 2 meses, sobre todo noviembre y diciembre, han tenido una cantidad de dinero brutal. Solamente con que nos fijemos en los últimos 3 meses estamos hablando de inflows más o menos, es decir, dinero que ha entrado en los ETFs de Ethereum limpios, es decir, sumando las compras y las ventas, de 300, 400, 500 millones de dólares diarios a lo largo de los últimos 2 meses. Y vuelvo a ver la gráfica de Ethereum y me digo, pero entonces hay algo que no me cuadra. ¿Cómo es posible que siga sin llegar a máximos históricos? Con lo que, hombre, yo personalmente por ahora no voy a perder la esperanza. Sí que la he perdido en parte de decir, joder, está siendo muy lenta, pero aún así creo que Ethereum debería intentar llegar a esos máximos históricos. Y hasta que no consiga llegar, yo personalmente creo que el bullrun, vamos, ni mucho menos se daría por finalizado. Aunque entendemos que hay pues ciertos pares, como sería Ethereum ahora mismo, que están yendo con muchísimo retraso en el mercado. Así que, sin decir mucho más, hombre, si yo
personalmente creo que Ethereum va a llegar a esos niveles tan elevados, pues me interesan tener algunas altcoins en mi portfolio, como podrían ser Aave, ya sabéis, para mí una moneda muy importante. Podríamos tener también Eigenlayer, que ahora mismo de hecho está incluso más barata de los niveles que hemos estado hablando a lo largo de las últimas semanas. Ecena también, ya sabéis, un proyecto muy interesante, que hemos comentado alguna comprita sobre 0,9 e incluso en el dólar. Y luego, bueno, pues tenéis algunas como Etherfi, Arbitrum o similares, que ya sabéis que hemos hecho muchísimas compras a lo largo de los últimos meses. Pero vaya, que el ecosistema de Ethereum es una pedazo de barbaridad de grande. Tenéis un montonazo de monedas dentro del mismo. Yo recomiendo pues simplemente que os fijéis en las que más os gustan a cada uno de vosotros, porque cada persona es un mundo. Y a partir de aquí, simplemente a lo largo de estas próximas semanas, fijarnos en algunas monedas que se van moviendo bien y a partir de ahí atacar y no complicar el mercado realmente mucho más. Algunas que a mí, por ejemplo, me interesan, hombre, pues BNB yo considero que en cuanto sea capaz de romper los máximos alrededor de los $720, debería volar hasta 1000. Nosotros tenemos una compra en 600 y hemos añadido una segunda compra sobre los niveles que nos encontramos ahora mismo. Hombre, pues para mí sería muy buena compra, aunque es cierto que Bitcoin sigue, de hecho, ahora mismo bastante elevado. Misma situación para Solana. Solana rompió máximos históricos y ahora estamos consolidando cerquita de esos máximos de marzo. Si conseguimos romper línea de tendencia más consolidar por encima de la zona de los 200, yo creo que es muy buena zona para volver a reacumular. De hecho, la compra en spot la hemos hecho un poco más abajo, la hemos hecho en $190 y yo me dejaré una parte para recomprar sobre 160. Creo que es un nivel bastante bueno para medio largo plazo, pero teniendo en cuenta que desde 250, que es donde yo realicé mi venta en Solana, ahora mismo estamos prácticamente un 20% por debajo, con lo cual he vendido Solana ahí arriba, recompro con un 20% de descuento. Realmente no, nosotros hemos comprado con un poquitín más de descuento, tened en cuenta que nosotros hemos comprado alrededor de 190, con lo cual sería un 25% de descuento. Hombre, pues yo creo de hecho que estaría bastante bien. Entonces, para resumir rápido, a lo largo de estas próximas semanas, ¿qué estoy esperando? Hombre, pues mi idea principal sería que Bitcoin fuese capaz de caer más o menos sobre los $90.000 de nuevo, para poder recomprar sobre esos niveles. Ya he hecho unas pequeñas compras, pero la verdad son muy pequeñas. De hecho, ha sido con un 20% de lo que tenía destinado para recomprar. Bueno, es lo que hay, no pasa nada, obviamente. Habrán ciertamente movimientos mejores, otros peores. Así funciona este mercado. No podemos estar ni en todas las subidas ni en todos los retrocesos. Ojalá se pudiese dar el caso, pero por ahora no. Entonces, mi idea, que de hecho son dos, al final esto también es cuestión un poco de probabilidad y cuál se cumple antes que la otra, ya no es intentar incluso acertar los movimientos, porque yo, por ejemplo, viendo un poco cómo ha reaccionado la bolsa en el día de hoy, creo que Bitcoin sobre los 97.000, donde estamos, 97.000, 97.500, debería tener una resistencia importante también si nos fijamos un poco en que los índices en el día de hoy, SP500, Nasdaq y demás, ya están perforando prácticamente los mínimos, tanto SP500 como Nasdaq. Si nos fijamos en ambos movimientos, ambos están de hecho ahora mismo teniendo retrocesos bastante agresivos. Y es cierto que en las criptomonedas aún no estamos viendo ese movimiento de ventas un poco más grande. Yo también creo que se va a llegar a dar, sobre todo porque estamos ahora mismo en una mini tendencia bajista y sobre todo porque lo ideal sería volver a retroceder cerquita de los 94.000, 95.000 dólares, romper esta pequeña línea de tendencia que se ha formado y a partir de ahí volver a valorar algunas compritas en spot. Sobre todo, y lo más importante que yo creo que deberíais estar haciendo a lo largo de estos próximos días, es no comprar en las subidas. Cuando veáis subidas súper grandes, que no os entre ese megafomo de decir no, Dios, se me está escapando el tren, porque está habiendo muchísima trampa, muchísimo fake out a lo largo de estas últimas semanas. Los movimientos no están siendo muy consistentes, sino que suben un poco, vuelven a caer, se vuelven a dar la vuelta. Bueno, están siendo un mercado realmente difícil y raro de operar, así que yo lo que os recomiendo simplemente que compréis en el suelo, si queréis realmente comprar, y en este tipo de subidas que vayáis vendiendo parcialmente, pues si un 20, un 25% o lo que realmente quiera cada una. Y ahí, por supuesto, como no vamos a hablar ni de las operaciones en futuros, porque ahí ya sabéis siempre que hay que cerrar parciales. Así que chicos, veamos cómo reaccionan las altcoins en caso de retroceder en el mercado y a partir de ahí iremos viendo qué altcoin se comporta mejor, cuál se comporta un poco peor. Me gustaría haceros una pequeña lista para que valoréis todas esas monedas y dicho esto, nos vemos a la próxima.